Si seguimos derrochando energía, tal vez dentro de unos años, alguien tenga que enfrentarse con este problema. Por eso, cuando vea que alguien deja el coche y va al trabajo andando o en autobús, piense que está contribuyendo a que él, usted y todos nosotros no nos veamos algún día en una situación parecida. Vivimos tiempos convulsos. El asesinato del ayatolá Ali Jamenei el 31 de marzo de este mismo año y los ataques de Estados Unidos e Israel han abierto un conflicto que mantiene expectante a medio mundo por el aumento del precio del petróleo, que ya roza los 2 euros el litro. Todo por el cierre del estrecho de Hormuz, ruta que utilizan las petromonarquías del Golfo para exportar petróleo al resto del mundo. Por aquí transita el 20% del comercio mundial. El Fondo Monetario Internacional ya está advirtiendo de que se producirá una recesión a nivel global de prolongarse este conflicto más allá del verano, recortando sus previsiones de crecimiento y advirtiendo de riesgo de inflación combinada con nulo crecimiento. Durante la década de los 70 ya se produjo una situación similar, que tuvo como protagonistas a Israel y a Irán, con consecuencias iguales a las de ahora: la crisis del petróleo, fenómeno que no solo acabó con décadas de crecimiento sin interrupciones, sino que cambió para siempre la economía mundial y cuyos efectos persisten hasta nuestros días. Para poder entender realmente lo que supuso la crisis del petróleo y la importancia que ha tenido para la economía de después, es imprescindible conocer la situación de la que se partía. Estamos hablando de la llamada Edad de Oro del capitalismo, algo nunca antes visto y que tampoco se repitió después. Se trata de casi 30 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 70, caracterizados por un crecimiento económico inédito, por la configuración de la idea que tenemos ahora de clase media y de una relativa estabilidad económica, sin grandes crisis ni bancarrotas. Semejante situación queda patente con la famosa frase de campaña del ex primer ministro británico Harold Macmillan: "Never had it so good". Jamás os ha ido tan bien. Las políticas defendidas por el economista John Keynes demostraron un enorme éxito para resolver la gran recesión derivada del crack del 29, a través del New Deal de Franklin Roosevelt. El papel del Estado era importante en tiempos de crisis, para estimular la demanda y salir del círculo vicioso. Estas ideas se hicieron hegemónicas en el pensamiento económico de la época. La Segunda Guerra Mundial había dejado devastado al continente europeo. Además de la pérdida de vidas humanas, los costes materiales fueron enormes: viviendas, infraestructuras, industrias. La producción cayó hasta niveles nunca antes vistos y la escasez de productos básicos era frecuente. Solucionar semejante situación era vital para los intereses de los Estados Unidos, puesto que, de no solucionarse, podría llevar a los países de Europa Occidental a caer en los brazos del socialismo y llegar a estar bajo la esfera de influencia de la Unión Soviética, rival de Estados Unidos en la nueva Guerra Fría. Esta política, conocida como la Doctrina Truman, se materializó en el Plan Marshall, que significó la inyección de ayudas financieras a los países europeos por parte de Estados Unidos, dotado de un importe de 13.000 millones de dólares, el equivalente a 140.000 millones actuales. Esta inyección tuvo un gran impacto en Europa, donde la producción industrial creció un 35%, proporcionando el capital suficiente a Europa para llevar a cabo la reconstrucción y, de paso, beneficiar a las industrias americanas, puesto que debían comprarle obligatoriamente a Estados Unidos. Una de las claves para entender la economía de aquellos años
es el concepto de economía mixta, un matrimonio entre liberalismo y socialismo. Por una parte se promocionaba el libre mercado y la iniciativa privada, en cierto modo tendente a la concentración y a los oligopolios, pero por otro se promovió la creación de un estado del bienestar que cubriera todas las necesidades que no eran rentables para el sector privado. Aparte, el mercado de trabajo sufrió importantes cambios estructurales, como el crecimiento del sector servicios en detrimento de la industria y sobre todo de la agricultura, gracias a la innovación y a la mecanización. Además, el crecimiento poblacional y la incorporación cada vez mayor de la mujer al mercado laboral aumentó la oferta de trabajo. Todos estos factores crearon una sociedad del consumo que elevó la demanda de la economía, bienes que hasta aquel entonces parecían restringidos a una pequeña minoría elitista llegaron a generalizarse entre las clases populares, como lo pudo ser el caso del automóvil, que en un primer momento se extendió en Estados Unidos gracias al Fordismo y la cadena de montaje, y posteriormente llegaría a Europa, y permitió el constante crecimiento económico. Países como Italia, que pasó de medio millón de coches en 1938 a 15 millones en 1975. Otro ejemplo sería el del turismo, un sector que nació durante aquellos años. Entre 1950 y 1970, la cifra de turistas estadounidenses que fueron al Caribe pasó de 300.000 a 7 millones. En las economías de mercado desarrolladas había más de un teléfono por cada 2 habitantes, materiales como el plástico o el nylon, o el desarrollo de los antibióticos. Lo que en otro tiempo había sido un lujo se convirtió en un indicador de bienestar habitual, por lo menos en los países ricos. Neveras, lavadoras, teléfonos, radios, televisores. En resumen, ahora el ciudadano medio de esos países le era posible vivir como solo los muy ricos habían vivido en tiempos de sus padres, con la natural diferencia de que la mecanización había sustituido a los sirvientes. Por otro lado, todos los problemas que habían afligido al capitalismo en el siglo XIX y principios del XX parecieron desaparecer. El ciclo destructivo e inevitable de expansión y recesión se convirtió en una sucesión de leves oscilaciones gracias a la gestión de los economistas keynesianos. El desempleo parecía haber desaparecido. Europa tenía un paro medio del 1,5% y Japón un 1,3%. La pobreza había desaparecido de los viejos centros obreros industriales. Los ingresos de los trabajadores aumentaban año tras año, de forma casi automática. ¿Qué sentido podían tener las palabras de la Internacional "arriba parias de la tierra" para unos trabajadores que tenían su propio coche y pasaban sus vacaciones pagadas anuales en las playas de España? Y si las cosas se le torcían, ¿no les otorgaría el estado del bienestar cada vez más amplio y generoso una protección antes inimaginable contra el riesgo de enfermedad, desgracias personales o para la vejez? Sin embargo, todo este sistema se mantenía gracias a un acuerdo económico internacional que lo sostenía todo. En 1944, a punto de terminar la Segunda Guerra Mundial, delegaciones de todos los países, donde se encontraba Keynes como representante de Reino Unido, se reunieron en New Hampshire con el objetivo de crear un sistema monetario internacional estable. Este acuerdo se conoció como el Acuerdo de Bretton Woods. En un inicio, todos los países transfirieron gran parte de sus reservas de oro a Estados Unidos. Debido a la escasez de oro, la única moneda que adoptaría el patrón oro sería el dólar americano, dándole un valor estable, y el resto de los países tendrían el dólar como moneda de referencia. Este sería el sistema que sostendría toda la edad de oro del capitalismo. Con semejante poder, Estados Unidos desobedeció sus obligaciones y buscó sus propios intereses, emitiendo más dólares que la cantidad de oro disponible para financiar económicamente sus políticas sociales, pero sobre todo durante la guerra de Vietnam. La abundancia de dólares en el mundo y la creciente inflación de la economía americana generó una desconfianza que llevó a que muchos países manifestaran su intención de retirar su oro que en Estados Unidos no tenían. En ese momento, en 1971, el presidente Richard Nixon impidió las conversiones del dólar al oro y se puso fin al patrón oro, acabando con el sistema de Bretton Woods. A partir de ahora se pasó de un sistema de cambios fijos a uno de cambios variables, y cada país podía emitir la masa monetaria que desease. La inflación se disparó, convirtiéndose en un problema frecuente en las décadas posteriores. Los años de prosperidad infinita se habían acabado, pero el desastre solo acababa de empezar. La Organización de Países Exportadores del Petróleo, la OPEP, fue fundada en 1962
por los principales países que dotaban de combustible al resto de países del mundo, donde se encontraban Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Emiratos Árabes, Qatar o Argelia, formando un cártel donde estos acordaban la cantidad de petróleo que producir y el precio que fijar para maximizar las ganancias. El 70% de las reservas mundiales de petróleo estaban en manos de la OPEP. Durante décadas, sobre todo a partir de la Segunda Revolución Industrial, con el desplazamiento del carbón en favor del petróleo como materia prima para la generación de energía, los países desarrollados comenzaron cada vez más a importar combustible, subdelegando esta tarea a terceros países. La OPEP fue creada con el fin de defender los intereses de esos países, frente a las constantes exigencias de los países occidentales que exigían mantener los precios bajos. Antes del embargo, el occidente industrializado, sobre todo Estados Unidos, solía disponer de petróleo abundante y barato. Las ciudades cada vez más estaban compuestas por enormes núcleos urbanos de casas unifamiliares dispersas que dependían del automóvil como principal medio de transporte, de modo que utilizaban combustible de manera masiva. Entre 1945 y finales de los 60, Occidente y Japón consumían más petróleo que nunca. Solo en Estados Unidos el consumo se había duplicado entre 1945 y 1974. Con un 6% de la población mundial, Estados Unidos consumía el 33% de la energía de todo el mundo. La quiebra del sistema de Bretton Woods había abierto asperezas entre los países de la OPEP, puesto que los intercambios comerciales de petróleo se realizaban en dólares. Pero con el fin del patrón oro, la moneda se devaluó, llevando un aumento de 20 a 50 dólares en el precio del barril de Brent en 1972 para compensar la devaluación. El 6 de octubre de 1973, día del Yom Kippur, o del perdón para los judíos, las tropas de Egipto y Siria lanzan un ataque a gran escala contra Israel. El conflicto árabe-israelí, surgido tras la creciente migración de judíos a Palestina desde principios del siglo XIX, fue causa de tensiones bélicas que continúan hasta el día de hoy. La Guerra de la Independencia, la Guerra de los 6 días o la Guerra del Sinaí no resolvieron el conflicto. El ascenso de Anwar al-Sadat, quien sucedió a Gamal Abdel Nasser como presidente de Egipto, llevó a un rearme y modernización de las fuerzas armadas por parte del país africano, que necesitaba afianzar su posición geopolítica, y se puso en contacto con el resto de países árabes para coordinar un ataque conjunto contra Israel. El ataque sorpresa fue llevado a cabo por Egipto y Siria, dando lugar a una guerra en varios frentes. La respuesta israelí no se hizo esperar, atacando la península del Sinaí y comenzando los ataques aéreos. La situación se estaba volviendo muy peligrosa. Las grandes ciudades egipcias y Damasco se encontraban al alcance de los israelíes. Entonces Estados Unidos y la URSS decidieron poner fin a la guerra. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió el 22 de octubre y ordenó el alto al fuego. Los israelíes no hicieron caso y continuaron hasta ocupar el canal de Suez, hasta que finalmente, el día 22, todas las partes aceptaron el alto al fuego. Pero las consecuencias reales de la guerra llegaron cuando la OPEP, compuesta por la mayoría de los países que apoyaron a Egipto y Siria en la guerra de Yom Kippur, ordenaron un embargo de petróleo hacia los países que apoyaron a Israel, entre ellos Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia y los Países Bajos. El precio del barril de petróleo se cuadruplicó de un día para otro, y la demanda se contrajo. Los cortes de suministro se hicieron frecuentes, y comenzó una recesión. Mientras tanto, Wall Street perdía 97.000 millones de dólares de su valor en 6 semanas. El racionamiento de la gasolina no se hizo esperar. Colas inmensas en gasolineras, carreteras completamente vacías, limitaciones absurdas de velocidad, gasolineras cerradas, reducción de la iluminación pública, cierre anticipado de oficinas y tiendas, y disminución de la tensión que llegaba a los hogares fueron imágenes frecuentes durante esos años. En Estados Unidos, los conductores de vehículos cuyas matrículas acabaran en número impar podían adquirir carburante solo en los días impares del mes, y los que tenían matrículas con números pares al final en días pares. También se utilizaban colores para indicar la disponibilidad de gasolina en las estaciones de servicio. El verde indicaba venta ilimitada de gasolina, el amarillo restricciones y racionamiento, y el rojo que no había gasolina. Los cupones de racionamiento de gasolina fueron encargados en 1974 y 1975 para la Administración Federal de Energía, aunque nunca fueron realmente utilizados durante esa crisis.
muchas competiciones automovilísticas se paralizaron o se retrasaron debido al racionamiento. El Rally de Córcega en 1973 se retrasó un mes, y el Rally de Montecarlo y de Suecia no se realizaron. Las tres grandes empresas automovilísticas de Estados Unidos, Ford, General Motors y Chrysler, acordaron reducir los tamaños de los automóviles para que tuvieran un consumo máximo de 9 litros a los 100 kilómetros. La energía necesaria para disfrutar de todo esto viene casi en un 70% del petróleo. Y el petróleo casi en un 100% viene de fuera, a un alto precio, un precio que tenemos que pagar entre todos. Por una vez, ayude al país con menos energía. Gran perjudicadas fueron también las grandes compañías petroleras, conocidas popularmente como las Siete Hermanas: Standard Oil de Nueva Jersey, Standard Oil de Nueva York, Shell, Anglo-Persian Company, Gulf, Texaco y Chevron, que desde la llegada de Rockefeller actuaban como oligopolio. Pero el embargo de petróleo puso esta dominación en jaque, pues sin proveedores su poder no podía ser mantenido. Los países de la OPEP ocuparon el lugar de las petroleras al decidir nacionalizar y controlar sus propias reservas. Antes de la crisis, las multinacionales controlaban el 80% de las reservas y los países productores el 20%. 10 años después, los porcentajes se habían invertido. La situación era insostenible y amenazaba con dinamitar décadas de crecimiento y desarrollo. El 17 de marzo de 1974, los países de la OPEP, a excepción de Libia, levantaron el embargo, poniendo fin a la primera crisis del petróleo. Los países occidentales podían respirar, aunque no por mucho tiempo. La revolución iraní de 1979 no fue un evento espontáneo, sino el estallido de décadas de tensiones sociales, económicas y religiosas. Su antecedente más crítico se remonta a 1953, cuando un golpe de Estado orquestado por la CIA y el MI6 derrocó al primer ministro Mossadegh, quien había nacionalizado el petróleo, para devolver el poder absoluto al Shah Reza Pahlavi. A partir de ahí, el Shah implementó la Revolución Blanca, un ambicioso plan de modernización y occidentalización forzada que, aunque mejoró la infraestructura, profundizó la desigualdad económica. La represión política ejercida por la Shabak, su policía secreta, sofocó cualquier disidencia, uniendo irónicamente en su contra a grupos tan dispares como intelectuales, marxistas, liberales y seguidores del Ayatollah Jomeini. En 1979, una huelga de trabajadores de petróleo paralizó las refinerías de todo el país. Los precios del petróleo se dispararon, puesto que se detuvo la extracción en el segundo mayor productor de la OPEP. Las masivas huelgas y protestas paralizaron el país, forzando la huida del Shah en enero de 1979. A los pocos días, el Ayatollah Jomeini regresó del exilio, dando inicio a la Revolución Islámica. El caos durante este cambio de régimen llevó a un aumento del 174% del precio del petróleo en algunos países. El 22 de septiembre de 1980 dio inicio a la guerra entre Irak e Irán, cuando las fuerzas de Saddam Hussein invadieron territorio iraní tras meses de escaramuzas fronterizas y tensiones diplomáticas. El conflicto fue impulsado por la ambición iraquí de controlar la rica región petrolera de Juzestán y el canal de Shatt al-Arab, sumado al temor de que la reciente revolución islámica de 1979 en Irán inspirara una insurgencia chiita en Irak, y la desconfianza de los países occidentales y de las petromonarquías del Golfo frente al nuevo régimen del Ayatollah. Aunque Bagdad esperaba una victoria rápida aprovechando el caos postrevolucionario en Teherán, la resistencia iraní resultó ser inesperadamente feroz, transformando lo que pretendía ser un golpe decisivo en una brutal y agotadora guerra de desgaste que duraría 8 años.
Durante todo el conflicto, los yacimientos de petróleo y las refinerías eran los principales objetivos de ambos bandos, llevando de nuevo a un incremento de los precios del combustible. La crisis que se inicia a principios de la década de 1970 tuvo graves consecuencias. En primer lugar, se produjo una ralentización del crecimiento económico. Las tasas de los años 70 solo parecen mediocres si las comparamos con las de las 2 décadas posteriores. Para todos los países de la OCDE, el crecimiento del PIB cayó del 5% anual en los 70 al 2,5% en los años entre 1970 y 1978. En segundo lugar, la mayoría de los países de la OCDE alcanzaron tasas de inflación superiores al 10%, que fue más del doble que en la década previa. En tercer lugar, la creación de empleo se estancó con una subida del desempleo constante y pronunciado. En Europa pasó del 2,5% en 1973 a más del 10% en 1985, y en ese mismo periodo en Estados Unidos aumentó del 5% al 7%. Finalmente, y en cuarto lugar, la crisis generó graves desequilibrios externos. Mientras que los países productores de petróleo experimentaron fuertes superávits, los países importadores sufrieron fuertes déficits de balanza comercial. Las 2 décadas de prosperidad y crecimiento sin precedentes vividas durante la edad de oro del capitalismo podían mantenerse gracias al bajo precio de las materias primas. Las mejoras tecnológicas permitían un buen aprovechamiento de estas, y su posesión por los grandes conglomerados dependientes, sino propiedad de los países consumidores. Estos mantenían el equilibrio en favor de garantizar que no se produjese una recesión en Occidente. De este modo, combustible barato permitía aumentar el margen de beneficios en los sectores de producción de materias primas, en las industrias pesadas y de productos manufacturados y en los de transporte, lo que se manifestaba en bajos precios para las familias, aumentando no solo el bienestar y su ahorro, sino también su capacidad de consumo, impulsando al alza la demanda agregada y el alto consumo, lo que hacía que hubiese aún más crecimiento económico. Y si había algún problema, tan solo era necesario aplicar la lógica keynesiana. Esta lógica se manifestaba a través de la curva de Phillips, bautizada por William Phillips en 1958. Esta curva exponía que existía una relación inversa entre inflación y tasa de desempleo. Los estados tenían que elegir entre mantener la inflación baja o mantener un buen crecimiento económico. Cuando hay una recesión, muchos trabajadores terminan en paro o ven congelados sus salarios, por lo que consumen menos y en consecuencia los precios se mantienen bajos. Además de que los ahorradores no ponen su dinero a circular en inversiones para contrarrestar la inflación, pues esta no existe. Por el contrario, si el Estado quiere que haya crecimiento económico, tan solo tiene que estimular la demanda agregada, bien sea mediante gasto público o aumento de la masa monetaria, en términos coloquiales, imprimir dinero, lo que hace que se consuma más, generando más puestos de trabajo y sacando a más gente del paro, lo que hace que a su vez se consuma todavía más, aumentando la inflación, lo que además hace que los ahorradores desconfíen de tener su dinero en un cajón, teniendo forzosamente que invertirlo, inyectando aún más liquidez a la economía y generando aún más crecimiento. Si se quiere volver a mantener estable la inflación, se reduce el gasto público y se deja de emitir masa monetaria, pero la economía deja de crecer. Así había funcionado durante la Gran Depresión. La destrucción de empleo y el nulo crecimiento económico llevó a una caída en el nivel general de precios, y la receta para conseguir una expansión fue aumentar drásticamente el gasto público. En 1968, Milton Friedman y un poco más tarde Edward Phelps cuestionaron esta relación. La política monetaria, excepto en el muy corto plazo, no puede reducir el desempleo aumentando la inflación, debido a que las familias y las empresas ajustan sus expectativas a la inflación. La crisis del petróleo rompió completamente este esquema. La subida del precio del petróleo llevó a un aumento de la inflación, pero a la vez la escasez de combustible frenó el crecimiento económico y aumentó el desempleo. Las respuestas iniciales a la crisis de 1979 agravaron aún más los problemas económicos, ya que los gobiernos aplicaron las recetas keynesianas, aumentando el gasto público e impulsaron el estado del bienestar. Esto aumentó el volumen de la deuda pública en circulación. Según algunos autores, todo ello redujo los incentivos económicos para la innovación y ralentizó la reasignación de los trabajadores entre los distintos sectores económicos. Sin considerar que la crisis había sido ocasionada por un problema de oferta y no de demanda,
retrasaron el ajuste productivo necesario para hacer frente al aumento de los precios del petróleo. Este aumento había reducido la renta real de los países importadores de crudo porque el mayor precio suponía una transferencia de renta real hacia los países exportadores, que acumularon reservas exteriores. En suma, la política keynesiana agravó la crisis económica, incrementó el nivel general de precios y los tipos de interés reales llegaron a ser negativos, además de que el desempleo aumentó. En consecuencia, la inutilidad de las medidas keynesianas y la gravedad de la crisis económica pusieron en cuestión el sistema socioeconómico establecido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El estado de bienestar, las políticas de rentas y las políticas keynesianas comenzaron a ser criticadas por los partidos de derechas, por los economistas liberales y por los contribuyentes de rentas altas, que consideraban que tributaban demasiado a la hacienda estatal y que el gasto público era demasiado elevado, pues rozaba ya en algunos países el 50% del PIB. Es decir, se planteaba ya la crisis del estado fiscal basado en impuestos progresivos. Sin embargo, en 1979 los gobiernos europeos ya habían aprendido la lección y reaccionaron de manera distinta. El fracaso en las políticas keynesianas no solo cambió el rumbo de las políticas económicas, sino también de la corriente principal de la teoría económica. La doctrina keynesiana dejó el sitio al neoliberalismo y sobre todo a los neomonetaristas como Milton Friedman, con sus nuevas teorías de los mercados eficientes, que declaraban que los gobiernos tenían que liberalizar y desregular los mercados, y consideraban que la inflación es un fenómeno monetario. Las doctrinas económicas predominantes entre 1980 y comienzos del siglo XXI proponían una política económica similar a la defendida por la escuela neoclásica antes de la Gran Depresión de los años 30. Por tanto, desde los años 80 los economistas habían retornado a la era pre-keynesiana, el estado mínimo, la liberalización de los mercados, retorno al capitalismo liberal del laissez-faire, laissez-passer y el equilibrio presupuestario, y en consecuencia de los déficits fiscales. Dos figuras fueron los principales representantes de esta revolución neoliberal, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Margaret Thatcher, del Partido Conservador, que llegó a ser la primera ministra del Reino Unido en 1979, llevó a cabo privatizaciones masivas como las de la British Telecom, British Gas o British Steel. Acabó con todo el poder que tenían los sindicatos, mediante cambios legales que dificultaban las huelgas y prohibieron piquetes, además de llevar a cabo una desregulación financiera que llevó al ascenso de la City de Londres. Por su parte, el republicano Ronald Reagan ganó las elecciones de Estados Unidos en 1980. La receta para contrarrestar la inflación la llevó a cabo el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, que aumentó los tipos de interés al 20%, provocando una contracción económica, pero pasando de una inflación del 13% al 3%. Llevó a cabo recortes fiscales, como el del impuesto federal sobre la renta y el impuesto sobre las ganancias de capital, reducción del gasto público y desregulación sectorial. Sin embargo, la cara B fue que aumentó el déficit fiscal y la deuda pública. Además, las políticas de estos dos líderes fueron continuadas por sus sucesores, como Tony Blair o Bill Clinton respectivamente. No obstante, el antecedente de la revolución conservadora neoliberal en la política económica tuvo lugar en Chile, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, que contó con el asesoramiento personal de Milton Friedman y con la colaboración de la Escuela de Chicago. Además, la Comunidad Económica Europea aprobó en 1986 el Programa de Mercado Interior Único. Además de la ausencia de barreras arancelarias que definía el mercado común, había que quitar los obstáculos al comercio dentro de los países, como las barreras administrativas, para intensificar la competencia entre los países europeos, tanto en los mercados de productos como en los financieros. De este modo, dio inicio a la tercera revolución industrial, con el desarrollo de formas de energía alternativa. Se desarrollaron los primeros programas de desarrollo de energías renovables para aprovechar la energía solar. Los aerogeneradores de energía eólica se hicieron cada vez más frecuentes, además de plantas de geocéntrica, hidráulica o de biomasa. En Italia, en 1981, se inauguró cerca de Catania la primera planta de generación termoeléctrica de concentración solar. En 1984 surgió en la Ciudad del Viento, en Cerdeña, la primera planta eólica en Europa, conectada directamente a la red central, un sistema completamente integrado con las fuentes energéticas tradicionales.
En Estados Unidos, el presidente Jimmy Carter creó el Departamento de Energía en 1977, con el objetivo de promover la conservación de energía y desarrollar fuentes alternativas de energía, llegando a la instalación de paneles solares en la Casa Blanca. También se impulsó la energía nuclear, aunque ya se utilizaba desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Francia lanzó un ambicioso programa nuclear, que hoy la posiciona como uno de los países con mayor proporción de electricidad proveniente de reactores atómicos, alrededor del 70% en 2026. Alemania, Japón y Estados Unidos también invirtieron en nuevos reactores durante los años siguientes. Por otro lado, el petróleo, aunque no desapareció y su importancia persiste a día de hoy, adquirió un nuevo enfoque. Reino Unido y Noruega comenzaron a explotar petróleo y gas natural en el Mar del Norte. México y Rusia se convirtieron en dos de los mayores exportadores a nivel mundial. Y Estados Unidos logró una relativa autosuficiencia a través de sus yacimientos en Texas y Alaska, en gran parte gracias al desarrollo del fracking, técnica novedosa a la par que polémica por su impacto medioambiental, que permite extraer petróleo del subsuelo inyectando agua, arena y productos químicos a alta presión para fracturar la roca. Se creó la Agencia Internacional de la Energía por miembros de la OCDE, fundada con el objetivo de abrir reservas de petróleo que permitieran disponer del equivalente de al menos 90 días de importaciones para sacarlas rápidamente al mercado en caso de necesidad y asegurar el abastecimiento de combustible. Los estatutos de la organización contemplan su utilización para un amplio abanico de escenarios, que van desde los desastres nucleares a los accidentes técnicos en instalaciones petroleras, pasando por tensiones geopolíticas, como ahora con el cierre de Hormuz, dando lugar a la mayor liberación de reservas de la historia. De la misma manera, Estados Unidos intentó alinear posturas con países como Arabia Saudita con el fin de establecer relaciones estables que impidiesen crisis similares. Contratos de defensa y venta de armas por parte de Estados Unidos y Arabia Saudita, a cambio de acercamiento internacional, les han mantenido a estos y al resto de petromonarquía en una relación de interdependencia con Estados Unidos. Estos países han tenido un importante papel para mantener la estabilidad en la región, como durante la primavera árabe. Intervenciones militares como en Afganistán, Irak o Libia y más reciente Venezuela vienen encaminadas al control y la estabilidad del petróleo. Tan solo un actor en el Golfo Pérsico queda fuera de esta dinámica. Conocer la crisis del petróleo y otros fenómenos sociales actuales que nos afectan es vital para entender y analizar el mundo en el que vivimos. Recuerda apoyar este canal, suscribirte, dar me gusta, comentar y compartir para hacer posible este contenido de divulgación.